yo les voy a dar la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Vamos a partir de un caso clínico. Es un recién nacido de 37.5 semanas. Ya saben que es un recién nacido de TERN. Acude a consulta por un cuadro que inició a los 7 días de vida. Presenta sangrado a nivel del cordón umbilical. Es importante en este tipo de paciente preguntar o indagar en la anamnesis, preguntar si el parto fue domiciliario hospitalario. Este parto fue domiciliario, básicamente porque fue el tema de la profilaxis, ¿no? La administración de lo que es la vitamina K, lo que es desde la gentamicina, clonazepam, ¿no? Entonces presenta el bebé o niño sangrado a nivel del cordón umbilical. Se le solicita estudios complementarios, bueno, nos reportan una hemoglobina en 11.5, ¿no? Si es una anemia, teóricamente pensamos con 11.5 una leve, pero tenemos que considerar que los recién nacidos nacen con hemoglobinas entre 16 a 18. Tiene el recuento de plaquetas en 250.000, que están normales. En cuanto a los tiempos de coagulación, mi TP está prolongado y mi APTT también. Entonces nos habla de como un poco de vía común, ¿no? Entonces nuestro diagnóstico va a ser un trastorno de la coagulación. Vamos a ver con el desenlace, con la exposición de la clase, cuál va a ser el diagnóstico final. ¿Ya? ¿Cuáles serían los objetivos de esta presentación? Un poco acerca de la prevención de la enfermedad hemorrágica por deficiencia de vitamina K. ¿Cuál es la dosis profiláctica? Cuando nosotros sospechamos de esta patología y cuál es el manejo. Los puntos es un poco la introducción, un poco acerca de la coagulación del recién nacido, porque no es normal o es igual a de un adulto, y básicamente la enfermedad hemorrágica del recién nacido y las conclusiones. Como introducción, estos trastornos de la coagulación en los neonatos se pueden manifestar de dos maneras, ya sean por datos de sangrado o por datos de trombosis. ¿Por qué? Porque es importante para el tema de sangrado considerar factores de coagulación, considerar la integridad del endotelio y considerar el recuento plaquetario. Entonces nos habla de defectos en cuanto a la hemostasia, ya sea primaria o secundaria, sea congénita o adquirida. ¿Y qué tipo de pacientes tienen más riesgo? Los recién nacidos de alto riesgo son los prematuros que pesan menos de 1500 gramos. ¿Qué pasa en la fisiología de la coagulación? Básicamente todo lo que es la coagulación se empieza a formar a partir de la 5ª semana de edad gestacional. Tenemos que encontrar un balance fisiológico entre factores coagulantes, anticoagulantes y lo que es la fibrinólisis. Entonces, para la hemostasia normal es importante la integridad del vaso sanguíneo o el endotelio, la función plaquetaria y los factores de coagulación. Cualquier alteración en cualquiera de estas tres nos va a dar riesgo de hemorragia. Entonces, la hemostasia del recién nacido, hemos dicho que a partir de la 5ª semana se empieza a desarrollar, esta madura hasta más o menos los 6 meses. ¿Cuál es la diferencia con el adulto? Que en el recién nacido contamos con bajos niveles de factores 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13, algunos factores vitamina K dependientes. Menor cantidad de secreción de los gránulos de las plaquetas. Y estas plaquetas, por más de que sean 150.000 de plaquetas, son plaquetas que no funcionan al 100%, se llama hiporreactividad, básicamente porque no tienen tantos gránulos. ¿Y qué otros factores nos aumentan lo que es la hemostasia? El hematocrito. Si les dije que los recién nacidos nacen con hemoglobinas entre 16 a 18, tienen una tendencia más a la policitemia. Entonces, ¿por qué? Porque también tienen más cantidad de glóbulos rojos, el volumen corpuscular medio es alto. Todos estos factores provocan más viscosidad en la sangre. Hay mayor cantidad de factor de von Willebrand y menor cantidad de antitrombina, proteína CS, ¿no? Que son anticoagulantes naturales. Por eso es importante lo que es mantener un equilibrio. Esto, básicamente, antes nos enseñaban con que hay una vía intrínseca, una vía extrínseca, que se activa una vía común, la activación de la trombina y la formación del coágulo. Actualmente nos hablan de una teoría celular, donde todos los factores de coagulación actúan de la misma o en el mismo momento. Esto solo es como para enseñanza. ¿Para qué? Para que yo sepa si mi TP o mi APTT esté prolongado. Si está mi TP, hablamos de vía extrínseca, pensamos en 7, en 5. Si es
APTT es vía intrínseca. Pensamos en factores vitamina K dependientes, 8, 9. Eso sí es importante para el diagnóstico. ¿Qué más nos indican en cuanto a la fisiología de la coagulación? Que es importante que ustedes consideren que tanto TP y APTT, si hemos dicho que en el recién nacido tenemos menor cantidad de factores de la coagulación, mi TP y mi APTT van a estar prolongados. Entonces debemos percentilar por la edad del recién nacido, por los cuantos días, etc. Y también la edad gestacional. El recién nacido tiene una capacidad para producir la tromina, o sea, el coágulo, disminuida de un 50%. Entonces tiene más riesgo de sangrado, ¿no? Debido a que tiene bajos niveles de factores vitamina K dependientes, y también vamos a ver que ahí están los anticoagulantes naturales, algunos factores externos les generan más riesgo de trombosis, ¿no? Entonces, de la misma manera, ocurre una herida, una lesión en el endotelio. Para que forme el tema del coágulo, necesitamos buena cantidad de plaquetas, factores de la coagulación y la integridad del endotelio. Si un paciente tiene deficiencia de algún factor de la coagulación, no va a haber una reparación o no va a haber una formación del coágulo pues estable. Ahora, así muy en general, ¿qué es lo que nos tiene que llamar la atención en todo el recién nacido? Datos de sangrado, principalmente sangrado a nivel de cordón umbilical, a nivel de las mucosas, intracraneal y vesical. Y es importante o es útil saber si este sangrado ha sido precoz en las primeras 24 horas o ha sido tardío, y si mi recién nacido es sano o tiene una patología de base. Con eso vamos a empezar a ver un poquito lo que es la enfermedad hemorrágica por deficiencia de vitamina K. ¿Ya? Se llama enfermedad hemorrágica por deficiencia de vitamina K, a diferencia que antes lo llamaban enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Por qué? Porque se ha visto básicamente que el tema de la enfermedad hemorrágica no es solo en el periodo de recién nacido, que teóricamente serían en neonato hasta los 28 días, sino que puede abarcar hasta un poquito más, unos 60 días. ¿Ya? Es importante saber que es una afectación que puede llegar a provocar gran mortalidad. ¿Por qué? Porque tenemos niveles insuficientes de vitamina K. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la coagulación se va a terminar de desarrollar a los 6 meses, y también porque todo lo que son los factores de la coagulación no atraviesan la barrera placentaria. Entonces la mamá no le va a proporcionar los factores de la coagulación. El propio paciente empieza a sintetizar, pero la síntesis es muy insuficiente. Ocurre en las primeras semanas y engloba se encuentra dentro de varias enfermedades hemorrágicas, principalmente adquiridas. Casos raros podría haber congénitos. ¿Ya? Se dice que es una coagulopatía adquirida secundaria a la deficiencia de factores vitamina K dependientes, que se caracteriza porque vamos a evidenciar hemorragias. ¿Cuáles son los factores vitamina K dependientes? Esto es pregunta de examen 2, 7, 9, 10. Y también tiene que ver lo que son los anticoagulantes naturales, proteína C y S. Ahora, ¿qué es la vitamina K? La vitamina K es una vitamina liposoluble. Tenemos dos fuentes de obtención de esta vitamina, la que se llama la filaquinona, que la obtenemos de las plantas verdes, pero el recién nacido solo consume lactancia materna, y el tema de verduras verdes recién va a empezar a consumir a partir de los 6 meses. Entonces tenemos una deficiencia. La melaquinona, a través de lo que es la microbiota intestinal. Teóricamente saben que el bebé, pues cuando está en el útero, solo deglute el líquido amniótico. Entonces no hay todavía la formación de flora microbiana. Esa la adquiere cuando empieza a lactar. Y entonces tenemos más deficiencia, ¿no? Evidenciamos los factores bajos, lo que son los anticoagulantes bajos, ¿no? Y esto hasta cuánto, más o menos hasta los 6 meses que logra el recién nacido tener una síntesis normal. Además, estas vitaminas son liposolubles y necesitan de las sales biliares. ¿Por qué? Porque estos factores vitamina K dependientes, lo más importante es el proceso de gamma carboxilación, que es decir, los convierte de la forma inactiva a una forma activa. En cuanto a la etiología, hablamos de una etiología idiopático secundaria,
vamos a ver que va a ser secundaria capaz alguna patología materna, por inmadurez, por la síntesis que es inadecuada, por la leche, porque vamos a ver que la leche de seno materno nos aporta 15 miligramos de vitamina K, a diferencia de la leche de vaca que es 60. Entonces, el almacenamiento, porque es a nivel del hígado o a nivel de intestino, está muy bajo. Antecedentes maternos y enfermedades de mala absorción. En cuanto a la epidemiología, la incidencia era alta, de un 6 a un 12% en pacientes que no recibían profilaxis y pues fallecían principalmente por la forma precoz, por hemorragias tempranas a nivel del sistema nervioso central. Pero con la introducción de la profilaxis, el porcentaje ha bajado. La forma clásica tiene una prevalencia de 0.01 a 0.44, la tardía 1 en 15.000, 1 en 20.000, ¿no? Y antes eran los causantes o la principal manifestación era hemorragias a sistema nervioso central en un 20 a un 50%. ¿Qué es importante aquí? La función de estos los factores de vitamina K dependientes y la gamma-glutamil carboxilación. Convertirlos en su forma activa. Y de esa manera activar todo lo que es la vía de la coagulación. Tenemos tres formas de presentación de la deficiencia de vitamina K. Es una forma clásica, una forma tardía y una forma precoz, ¿no? ¿Qué factores de riesgo son importantes? Medicamentos maternos. Es importante saber si la madre pues, es epiléptica y utilizó fenobarbital, fenitoína, ácido valproico, si recibió fármacos antituberculosos, básicamente, o si consume anticoagulantes, warfarina, enoxaparina, ¿verdad? Sabemos que la leche de por sí tiene una baja concentración de vitamina K, ¿no? Y también es importante la síntesis y la reserva. Si el recién nacido, no sé, pues tiene, no sé, una enterocolitis, ¿no? Entonces tiene una infección a nivel del intestino y hemos visto que a nivel del intestino se sintetiza lo que es la vitamina K. Ya tiene un factor de riesgo. Si tiene un síndrome de mala absorción, ya tiene un riesgo, ¿no? Ahora, ¿qué más? Nos indica que tienen más riesgo los de sexo masculino, de acuerdo a un estudio, los que son lactancia materna exclusiva, parto domiciliario, ¿no? Principalmente de la forma tardía. Ahora, la clásica es un poquito la más frecuente, ocurre entre los 2 y 7 días de vida en pacientes que no recibieron la profilaxis. Son recién nacidos sanos, con buen aspecto, alimentados con seno materno y empiezan a presentar sintomatología entre el segundo o tercer día de vida, ¿no? Con sangrado a nivel digestivo, ¿no? Ahí es importante pues diferenciar que el sangrado no sea de tubo digestivo versus que no sea algo local, como pues el bebé le hace grietas a la mamá en el pezón y de gluten, ¿no? De gluten, ese tipo de sangre. Es la única diagnóstico diferencial que deberíamos hacer. Pueden presentar un sangrado cutáneo en los sitios de punción, ¿no? Ven que a las niñas les colocan los aretes, pues ahí se evidencia sangrado, ¿no? Es muy raro que presente sangrado a nivel del sistema nervioso central. La tardía ocurre entre la segunda semana a las 12 semanas de vida, asociada a que pura lactancia materna, paciente que no recibió profilaxis al nacer o que esté con tratamiento antibiótico, recién nacidos prematuros, que han pues, nacido con sepsis neonatal, están con antibióticos prolongados, con enterocolitis necrotizante, que tengan algún compromiso hepático, una atresia de vías biliares o que han desarrollado un síndrome colestásico, son factores que nos van a predisponer a la tardía. Y la precoz, que es la que sí se ha reducido con la profilaxis, es muy infrecuente, ocurre dentro de las primeras 24 horas. Sí, son hemorragias graves que pueden llegar a provocar lo que es la mortalidad y se asocia a factores maternos. Si nosotros hacemos una detección precoz de estos fármacos, podríamos prevenir ese tipo de complicaciones. Una diferenciación entre precoz, clásica y tardía, la presentación, ¿no? Los días.
Los factores de riesgo en la precoz, hemos visto factores maternos de medicamentos. Principalmente sangra a nivel del sistema nervioso central. También podríamos ver sangrado a nivel de cordón umbilical, ¿no? Y también intraabdominal. Es infrecuente y evitar este tipo de fármacos. La clásica, que es la más frecuente, 2 a 7 días, por ausencia de la profilaxis, lactancia materna o algún problema a nivel intestinal del bebé. Igual, sangrado al sistema nervioso, gastrointestinal, sitios de punción, y la profilaxis nos ayuda. Y la tardía, 2 a 8 semanas, enfermedades hepáticas, malformaciones, ¿no? Listo. ¿Qué podemos ver clínicamente? Sangrado al sistema nervioso central, a nivel de lo que es el tubo orotraqueal, gastrointestinal, cordón umbilical y sitios de punción. ¿Cómo yo hago mi diagnóstico? Bueno, que yo le pida todos los factores vitamina K dependientes, pues no. En un mundo ideal o en otros países sí tienen todos los factores de coagulación para realizar. Acá en nuestro medio solo contamos con 8, con 9, con 5, con 7 y con 2. ¿No? Nos faltan bastantes, porque van desde el número 1 hasta el número 13 y hay que considerar que el 13 no está en ninguna de las dos vías, o sea, ninguno ni en TP ni en APP, ¿no? Pasamos de una historia clínica, antecedentes de la madre, de algún tipo de patología de base, antecedentes del parto del recién nacido y la administración o no de la vitamina K. Es importante porque si es parto domiciliario, habría que ver a los cuántos días lo llevó a su centro de salud para que le hagan el tema de peso y talla, o si hubo un médico que asistió a ese parto y si se administró o no se administró el tema de la vitamina K, porque también saben que a veces hay desabastecimiento y en algunos casos no se les administra el tema de la vitamina K, pero eso sí habría que intentar administrar inmediatamente, ¿no? Al examen físico, ya saben, datos de sangrado y estudios de laboratorio. Entonces, si hemos dicho que es importante para la hemostasia normal, la integridad del coágulo, del endotelio, la función plaquetaria y lo que son los factores de la coagulación, lo básico que pedimos es un hemograma. ¿Para qué? Para valorar el descenso de hemoglobina y valorar la cantidad o cuantificar cuánto de sangre ha perdido. Segundo, pedirle lo que son los tiempos de coagulación. ¿Qué más? Fibrinógeno. El fibrinógeno es otro elemento importante para estabilizar el coágulo. Y mi TP y mi APTT no miden fibrinógeno, ¿no? Y vamos a ir viendo qué más. Y detectar si están o no disminuidos los factores de vitamina K dependientes. Si presenta sangrado, hemos visto umbilical, es importante ver el sangrado umbilical. Yo generalmente les pregunto a los pacientes la primera vez que se hace la historia clínica, a los cuántos días se cayó el cordón umbilical y si presentó o no presentó sangrado. ¿Por qué? Porque existen patologías, no solo esta de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, sino hemofilias o alteración en el fibrinógeno como DIS, hipofibrinogenia, que generalmente es un sangrado tardío, no va a ser en las primeras 24 horas, puede ir hasta los 7 días, y ahí me hace sospechar de trastornos en el fibrinógeno. Y otra cosa muy rara, pero se presenta deficiencia de factor 13, que son sangrados tardíos. ¿Qué más? Sitios de punción, la aplicación de la primera vacuna, si sangra, sangrado intracraneal y vesical. Ahora, no es lo mismo mi TP, no sé, de 11 a 12, que es normal en el adulto, y mi APTT hasta 30, comparado en un niño. De la misma manera que en pediatría, en los recién nacidos, es importante ver si el recién nacido ha sido de término. En el primer día, mi TP va a ser normal desde 14.4 hasta 16.4. Un 18 que tenía el paciente de la historia clínica está prolongado, ¿no? A los 3 días, de un mes a un año, y así sucesivamente. Lo mismo el tema de fibrinógeno. Más resumidito, entre las 24 y 29 semanas, 30 a 38 y recién nacido de término, ¿no? Influye mucho si es pretérmino o es de término. Entonces,
La vitamina K se debería administrar inmediatamente o posterior del parto, según el peso. Si mis recién nacidas de término me indican 1 miligramo intramuscular. Si mi recién nacido es pretérmino, menos de 32 semanas o entre 0.5. Si está entre 1 y 1.5 kilos, le administro 0.3 miligramos intramuscular. No, si es menor a 1 kilo, 0.3. Entre 1 y 1.5, 0.5. Ahora, ¿cuáles serían los diagnósticos diferenciales? Porque no todo es deficiencia de factores vitamina K, ¿no? Pueden ser deficiencias de otros factores de la coagulación que hemos visto desde el 1 hasta el 13, hemos visto fibrinógeno. Puede ser secundario a una coagulación intravascular diseminada, en el caso de que mi paciente esté con sepsis, puede ser una trombocitopenia inmune materna, paso de anticuerpos de la madre que ataquen las plaquetas del paciente y provoque sangrado. ¿Y cómo hago un diagnóstico diferencial? Aquí está un diagnóstico diferencial entre la enfermedad por deficiencia de factores de vitamina K, hemofilia. ¿Cuál sería la diferencia? Que en hemofilia tengo mi APTT prolongado, pero en casos leves puedo tener normales. Y también, ¿qué me va a ayudar a diferenciar? Antecedentes, ¿no? Tiene que haber antecedentes en la familia, porque es una herencia ligada al cromosoma X, aunque en el 20% puede ser una mutación de no. ¿Qué más? Enfermedad de von Willebrand. Teóricamente la enfermedad de von Willebrand es la más frecuente en comparación a la hemofilia, pero lo que pasa es que nosotros no diagnosticamos el tema de la enfermedad de von Willebrand. ¿Por qué? Porque no tenemos los medios, ¿no? Porque para enfermedad de von Willebrand tiene que pedir el antígeno, la actividad, una gregometría plaquetaria, y pues estos estudios no los tenemos. En la privada lo que se tiene es el gen, la detección genética, pero está como 8,000 bolivianos y ningún paciente puede optar a eso, ¿no? Deficiencia de factor 7, de factor 1, enfermedades hepáticas y coagulación intravascular diseminada. Con que ustedes por lo menos me sepan diferenciar una enfermedad hemorrágica de una hemofilia, es lo básico, ¿ya? Porque pónganse, si viene un niño o la mamá les dice, no, pues mi bebé desde que ha nacido ha empezado a sangrar el cordón umbilical, pero me han dicho que era normal, y se cae de la cuna, pues no, ya si tiene hemofilia va a tener un sangrado a nivel del sistema nervioso central, y habría que valorar el grado de sangrado, ¿no? Y ver la repercusión que va a presentar ese paciente. Sí, es importante. Ahora el tratamiento, en casos leves, administramos vitamina K de 1 a 2 miligramos, puede ser intramuscular o intravenosa. En casos severos, donde haya compromiso como sangrado a nivel del sistema nervioso central, podemos administrar igual, se llama vitamina K, pero más plasma fresco congelado, ¿ya? O crioprecipitados de 10 a 15 miligramos por kilo. Pero aquí habría que hacer también un diagnóstico diferencial de otros trastornos de la coagulación, por lo menos el tema del fibrinógeno. Ahora, si mi neonato está clínicamente sano, tiene factores de riesgo, que hemos dicho, madre que haya consumido antituberculosos, ¿no? Ahí es importante en los antituberculosos, en los antiepilépticos. ¿Qué más hemos dicho? Tuberculosis, antiepilépticos, anticoagulantes. Se sugiere que la madre en el último trimestre empiece a consumir un poco de vitamina K. ¿Para qué? Para que por lo menos pase por seno materno, aumente más la cantidad de 15 miligramos que van a tener, ¿no? Se administra vitamina K. Si el neonato presenta hemorragia, hay que pedirle laboratorios y hay que valorar básicamente si es leve o moderado. Si mi neonatito no tiene factores, o sea, tiene factores de riesgo, pero no sangra, le administramos la vitamina K y control niño sanguíneo. ¿Qué más me indica? Aquí me indican en cuanto a los tiempos de coagulación. Si tengo mi TT y mi APTT prolongado, que hay que considerar ambas, si están prolongadas, es mi vía común factor 5.
Si mi APTT está prolongado, ¿qué pienso? Hemofilia, factor 8, factor 9. Si solo mi TP está prolongado, puede ser deficiencia del factor 7. ¿Mm? ¿Y qué es lo que ustedes tienen que recordar? La etiología de los trastornos de la coagulación puede ser congénita o adquirida. La adquirida más frecuente hemos dicho que es deficiencia de vitamina K. Los estudios básicos que hay que solicitar es un TP, una PTT, pero no hay que descartar otras patologías. Valorar al neonato íntegramente. Es importante el abordaje de la coagulopatía, valorar siempre la clínica más estudios complementarios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el hemocomponente que se transfunde más fácil en neonatos? Plasma. ¿Por qué? Porque nos basamos en el TP y en el APTT. Mi neonato puede tener un TP en 16, pero si yo no lo percentilo de acuerdo a mis tablas y sé que mi TP en 16 está normal, él no merita plasma. Pero pues se sigue administrando plasma de manera inadecuada basándonos en datos de laboratorio. Hay que ver el dato de laboratorio, asociarlo con la clínica. ¿Por qué? Porque la principal causa por que se me pueden prolongar los tiempos de coagulación siempre es por la extracción. Hay que valorar el tubo, que es un tubo con citrato, valorar la cantidad de anticoagulante que tiene. A veces es por la cantidad aumentada o disminuida del citrato o la caducidad. Entonces, nuestro paciente, podríamos decir, del caso clínico que hemos dicho que es un recién nacido de 7 días, que sangró de cordón umbilical, que fue parto domiciliario. Nuestros 3 diagnósticos es deficiencia de factores vitamina K dependientes. 7 días es un sangrado tardío. Podría ser una deficiencia de fibrinógeno o podría ser una deficiencia de factor 13. Entonces, se le da tratamiento, le administramos vitamina K, 1 miligramo intramuscular o intravenoso, pero sigue sangrando. Nos asustamos y le transfundimos más plasma. Y evidenciamos que el bebé tiene una mejoría parcial, pero aún no está controlado el tema del sangrado, ¿no? Entonces, complementamos estudios, ¿no? ¿Qué tal que estamos en un primero o un segundo nivel y solo tenemos TP y APTT nada más? Lo referimos y mandamos un fibrinógeno. Y nos sale un fibrinógeno en 100. Hubo una mejoría parcial con la administración de fibrinógeno. ¿Por qué? Porque en el plasma hay poca cantidad de fibrinógeno, pero más tiene todos los factores de la coagulación. ¿En qué hemocomponente? ¿Sí? Tiene más fibrinógeno los crioprecipitados. Mis críos me proporcionan fibrinógeno y factor 3. Le administramos para críos y mejora. El diagnóstico del paciente es una hipofibrinogénemia, ¿no? Para que no nos quedemos con lo más común, ¿no? Porque si ustedes no lo saben, nunca lo van a pensar, ¿no? Dudas que tengan acerca de enfermedad hemorrágica del recién nacido.